Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 205. El tema de hoy es saber quién eres. Hasta que no me pasó, no habría creído que fuera posible, pero en el instante en que lo vi, experimenté un amor abrumador. Aquel pequeño bebé que para los demás se parecía a cualquier otro bebé, era mi hijo. El momento en que un padre ve a su propio hijo es inolvidable. El amor de un padre que un padre siente por un niño es casi indescriptible. Y esta es la analogía que Dios usa para su amor por ti. El amor que tiene por ti es aún mayor que el de los padres. ¿Qué puede sentir un padre por sus propios hijos? Saber quién eres tendrá un gran impacto en tu vida. Debes saber que eres un hijo profundamente amado de Dios. Esta tiene que ser la base de tu confianza, tu seguridad y tu esperanza. Bueno, vamos entonces a leer el primer texto del día de hoy, que lo encontramos en Proverbios capítulo 17, versículos 25 hasta el capítulo 18, verso 6. Dice así Proverbios: un hijo bruto causa vergüenza al papá y dolor y tristeza a la mamá. No es bueno castigar al inocente, ni azotar al líder honesto. El que es inteligente mide sus palabras. El que es prudente mantiene la calma. Si el ignorante calla, pasa por sabio. Si no abre la boca, pasa por inteligente. Capítulo 18. El egoísta solo busca satisfacer sus caprichos, desprecia cualquier consejo que se le da. Al bruto no le agrada aprender nada, sino divulga su ignorancia. El perverso entra acompañado del desprecio, la deshonra y la vergüenza. Las palabras del hombre son aguas profundas, manantial que fluye y fuente de sabiduría. No es bueno declarar inocente al culpable y no hacer justicia al que es honesto. El bruto abre la boca para meterse en líos. Con lo que dice se busca problemas. Amén. Bueno, el primer punto del tema de hoy es los hijos sabios, ¿sí? Recuerden que el tema principal es saber quién eres. Ahora el primer punto es los hijos sabios. La Biblia tiene mucha información sobre la crianza de los hijos y la relación entre los padres y los hijos. El amor que los padres tienen por sus hijos es instintivo y poderoso. Los padres buenos quieren lo mejor para sus hijos. Los niños tienen una gran capacidad para traer alegría a sus padres, pero por supuesto también pueden causar dolor. El hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. El escritor continúa ampliando la diferencia entre lo necio y lo sabio en diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, el necio tan solo hace alarde de su propia opinión, mientras que los sabios usan las palabras con moderación. En realidad, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca, dice el verso 28. Como dijo el historiador estadounidense Will Durant, en 1885 hasta 1981, dijo: una de las lecciones de la historia es que nada es a menudo una cosa buena que hacer y siempre es una cosa inteligente que decir. El autor aborda otras características de los sabios: la amistad, la escucha y la justicia. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos a ser hijos sabios, complaciéndote en la forma en que vivimos, como lo manda Romanos 8:8. Señor, ayúdanos a ser hijos sabios y prudentes, que escuchan los consejos y los atienden y los obedecen. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer ahora el segundo texto bíblico, que lo encontramos en Romanos, capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 17. Romanos 8 dice así: la vida conforme al Espíritu Santo. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo, porque por medio de él, la ley del Espíritu que da vida te liberó de la ley que trae pecado y muerte. Lo que la ley no podía hacer porque no
pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para derrotar el pecado y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer el Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios lo aprobó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para matar las malas acciones que nacen del cuerpo humano, vivirán para siempre. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Amén. Segundo punto, los hijos de Dios. ¿Cómo te ves a ti mismo con relación a Dios? ¿Vas por la vida sintiéndote siempre al menos un poco culpable? ¿Vives bajo una nube grande, oscura y baja? Así no es como tenemos que vivir como cristianos. Eres un hijo de Dios, profundamente amado, aceptado y fortalecido por su amor incondicional. Él quiere que disfrutes la liberación de la culpabilidad y la condenación, así como que experimentes una relación de intimidad con Él más cerca aún que la mejor relación de padre e hijo. Tu pasado es liquidado. En el momento en que recibes a Jesús y recibes el perdón completo, la barrera entre tú y Dios se remueve. Pablo escribe que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Somos liberados de la ley del pecado y de la muerte. Aunque la ley era buena, era impotente para salvarnos debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Así que Dios envió a Jesús a morir por nosotros como una ofrenda por el pecado. Jesús limpió todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, en el presente, puedes disfrutar de la vida en el Espíritu. Ya no vives según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, como dice el verso 4. El Espíritu Santo te lleva a dejar de fijar tu mente en lo que desea esa naturaleza pecaminosa y a poner más bien tu mente en los deseos del Espíritu. Esto conduce a vida y paz. Pablo no está diciendo que serás perfecto, sino que en las palabras de la traducción bíblica, el mensaje, aunque aún experimentes todas las limitaciones del pecado, experimentarás la vida al estilo de Dios. Verso 10. Esto es imposible porque ahora mismo el Espíritu de Dios no vive en ti. Pero si ya el Espíritu de Dios vive en ti y eres hijo de Dios, esto es posible porque el Espíritu de Dios vive en ti, dice el versículo 9. Además, puedes experimentar la futura resurrección de tu cuerpo. El mismo Espíritu Santo que vivió en Jesús, lo resucitó de los muertos, ahora habita en ti.
Por lo tanto, tu cuerpo, al igual que el de Jesús, se levantará. Dice el verso 11, el mismo que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. El derecho a ser hijos de Dios, como lo dice Juan 1:12, le es dado a aquellos que reciben a Jesús y creen en su nombre. Te conviertes en un hijo de Dios, no por nacimiento físico, sino por haber nacido de nuevo por el Espíritu. Si la carta a los Romanos fuera el Himalaya del Nuevo Testamento, entonces Romanos capítulo 8 sería su monte Everest. Y su cumbre serían estos versículos donde Pablo describe cómo los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Lo dice en los versos 14 al 17 del texto que acabamos de leer. Un estatus más alto. No hay un estatus más alto que el ser un hijo de Dios. Bajo el derecho romano, si un adulto quería un heredero, podía elegir uno de sus hijos o adoptar un hijo que tomara su nombre. Dios tiene solamente un hijo engendrado, que es Jesús, pero tiene muchos hijos e hijas adoptados. Ha sido adoptado en la familia de Dios. No hay un estatus en el mundo que se compare con el privilegio de ser hijo del Creador del universo. También hay mayor intimidad. Tienen la más cercana intimidad posible con Dios. Pablo afirma que por el Espíritu clamamos Abba Padre o Papito en el versículo 15. Esta palabra aramea, quien pudo ser la primera palabra que Pablo pronunció y quizá la forma en que se dirigía a su Padre terrenal, Jesús usaba Abba para hablarle a Dios de una manera única. Expresa tanto un profundo respeto como una profunda intimidad. Y quizá el mejor significado es papi o papá. En muchos lugares de Oriente Medio sigue siendo la primera palabra que se le enseña a los niños. Como hijo de Dios ya no eres esclavo del miedo, sino que eres hijo de Dios adoptivo. Puedes disfrutar de la más cercana de las intimidades posibles con tu Padre en el cielo. Otro beneficio de ser hijo de Dios es una experiencia más profunda. El Espíritu te da la experiencia más profunda que es posible de Dios. Como dice el verso 16, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así como quiero que mis hijos conozcan y experimenten mi amor por ellos y mi relación con ellos, Dios quiere que sus hijos estén seguros de ese amor y de esa relación. El Espíritu de Dios toca nuestros espíritus y confirma quiénes somos en realidad. También el ser hijo de Dios nos da mayor seguridad. Ser un hijo o una hija de Dios es la mayor seguridad que puedes tener, porque si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice el verso 17. Según el derecho romano, un hijo adoptado adquiría la herencia de pleno derecho. Como somos hijos de Dios, somos herederos. La única diferencia es que heredamos no a la muerte de nuestro Padre, sino en el momento de nuestra propia muerte. Disfrutarás de una eternidad de amor con Jesús y sabemos que vamos a conseguir lo que viene a nosotros, una increíble herencia. Pablo añade, pues si ahora sufrimos con Él, también tenemos parte con Él en su gloria. En la vida cristiana, la gloria viene a través del sufrimiento. Pasamos exactamente por lo que Cristo pasa. Si pasamos por tiempos difíciles con Él, entonces ciertamente vamos a pasar los buenos tiempos con Él. Los cristianos se identifican con Jesucristo. Esto significa hoy en día para muchos cristianos pasar por una dura persecución. Tendrás que afrontar algún tipo de oposición, pero tu herencia como hijo de Dios supera todas las penalidades. Acompáñenme a orar. Abba Padre, Papito, te doy gracias por el increíble privilegio de ser tu hija. Gracias porque tu espíritu que vive dentro de mí le testifica a mi espíritu que soy tu hija. Gracias por mi futuro, porque soy tu heredera y coheredera con Cristo. Gracias, Señor, porque no hay mayor privilegio que el ser hijo tuyo. Ayúdanos a comprender semejante privilegio, semejante estatus que tenemos. Somos los hijos del Creador del universo. Te damos muchas gracias. Amén.
El tercer texto bíblico que vamos a leer lo encontramos en Oseas, capítulo 8, versículos desde el 1 hasta el capítulo 9, verso 17. Oseas 8 dice así: adorar a ídolos lleva a la destrucción. Toca la trompeta para dar una advertencia. Sé como un águila sobre la casa del Señor, porque los israelitas han roto mi pacto y han desobedecido mis leyes. Ellos gritan y me dicen: oh Dios de Israel, nosotros te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien y por eso el enemigo los persigue. Sin contar conmigo, escogieron a algunos para que fueran sus reyes, nombraron príncipes que yo no conocía. Con su oro y con su plata hicieron estatuas de ídolos, pero Israel será destruido. Samaria, yo he rechazado tu becerro. Estoy muy enojado con tu pueblo. ¿Hasta cuándo seguirán pecando? Ese becerro fue hecho por un artesano de Israel, no es Dios. Por eso el becerro de Samaria será roto en 1000 pedazos. Ellos plantarán, cuando el viento esté soplando fuerte cosecharán. Cuando haya un viento fuerte y poderoso, lo que plantaron crecerá, pero no dará frutos. No producirá grano, y en caso de que produzca algo, los extranjeros lo devorarán. Israel ha destruido, su pueblo está disperso entre las naciones como un pedazo de chatarra. Israel insiste en ir a Siria, son tercos como mulas. El pueblo de Efraín ha contratado amantes. Buscaron amantes entre las naciones, así que yo voy a juntarlos con sus amantes y sufrirán bajo el peso del emperador. Todos los altares que Efraín construyó para borrar los pecados se convirtieron en altares para cometer pecados. Aunque les escribiera 10,000 leyes, las tratarían como algo extraño. Hacen sacrificios con lo que yo les di. Hacen ofrendas de carne y se las comen. Al Señor no le gusta esa gente. Él recuerda sus pecados y por eso los castigará. Serán llevados como prisioneros a Egipto. Israel olvidó a su Creador y construyó palacios, mientras Judá hacía muchas fortalezas. Pero yo enviaré fuego sobre esas ciudades, un fuego que devorará sus fortalezas. Capítulo 9 de Oseas. La tristeza del exilio. Israel, no celebres ni festejes como hacen las naciones, porque has sido infiel y te has alejado de tu Dios. Cometiste pecados sexuales en lugar donde se trilla el grano, pero ni los lugares donde se trilla el grano ni donde se produce el vino proporcionarán alimento. Los israelitas no vivirán más en la tierra del Señor. Efraín regresará a Egipto y en Asiria comerán lo que se considera impuro. No ofrecerán vino al Señor ni le presentarán sus sacrificios. Sus sacrificios serán como pan ofrecido en un funeral, que se vuelve impuro a todo lo que come, a todo el que lo come. Su pan solo les servirá para calmar el hambre, pero no entrará en la casa del Señor. ¿Qué harán cuando llegue el festival, el día de la fiesta del Señor? Los israelitas huirán de la ruina, Egipto los reunirá a todos y Memphis los enterrará. Sus tesoros de plata se llenarán de ortigas y en sus carpas crecerán espinas. Israel, te llegó la hora de ajustar cuentas por tu gran culpa. Pero los israelitas dicen: el profeta es un tonto, ese hombre lleno del espíritu está loco. El profeta dice: serán castigados por sus graves pecados y por su gran odio. Dios y el profeta son como los guardias de Efraín, pero todos tus caminos están llenos de trampas y todos odian al profeta, aún en la casa de su Dios. Los israelitas están completamente arruinados, como en la época de Gibeá. Dios recordará sus pecados y por eso los castigará. Cuando encontré a Israel, ellos eran como uvas en medio del desierto. Sus padres eran como los primeros higos de la higuera al comienzo de la estación. Pero después ellos se fueron a Baal Peor y se dedicaron a hacer cosas vergonzosas. Se volvieron igual de detestables que los dioses que adoraban. La gloria de Efraín volará lejos como un pájaro. Ya no habrá más embarazos, nacimientos ni bebés entre ellos. Y aunque logren criar hijos, se los quitaré. Los abandonaré y solo tendrán problemas. Veo que Efraín está guiando a sus hijos a una trampa. Los lleva al que los va a matar. Señor, dales lo que se merecen.
Dales vientres que no puedan tener hijos y pechos que no puedan dar leche. Comencé a odiarlos en Gilgal por todas las maldades que hicieron allí. Debido a todo el mal que hicieron, los sacaré de mi casa. Dejaré de amarlos. Todos sus líderes son unos rebeldes. Efraín está herido, ha sido golpeado, su raíz está seca. No produce ningún fruto, aunque tenga hijos. Yo mataré a los preciosos bebés que salgan de su cuerpo. Si no, Dios no los escuchará, porque ellos no lo escuchan a Él. Así que sin hogar vagarán sin rumbo entre las naciones. El tercer punto, los hijos fieles. Dios te ama y quieres que aproveches al máximo tu vida y no quiere que la desperdicies. Te pide, como le pidió a su pueblo en el Antiguo Testamento, que no malgastes su vida. Le dijo: desperdicias tu vida cuando has sido infiel a tu Dios. Como hemos visto, Oseas usa una analogía de esposo y esposa para la relación de Israel con Dios, pero para continuar usa la analogía padre e hijo. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Vemos cómo a Dios se le rompe el corazón por la infidelidad de su vástago. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley sin purificarse. Sembraron vientos y cosecharán tempestades. Israel se olvidó de su Hacedor. Le has sido infiel a tu Dios. Dios anhela que su pueblo le sea fiel y que como resultado viva la vida en plenitud. Tenemos el inmenso privilegio de vivir en la era del Espíritu. Dios ha enviado su Espíritu para vivir en tu corazón, para permitirte vivir fielmente de acuerdo con el Espíritu, como lo dice en Romanos 8:5, que lo leímos ahora hace un rato. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir conforme al Espíritu. Amado Señor, quiero darte gracias. Gracias porque soy tu hijo amado. Gracias, Señor, porque cuidas de mí. Ayúdame a ser un hijo sabio y fiel. Perdónanos por todas nuestras infidelidades, porque se te rompe el corazón y sufres cuando como hijos te desobedecemos. Porque sabes que lo único que acarreamos para nuestra vida con la desobediencia y la rebeldía es muerte y destrucción. Ayúdanos a ser sabios y fieles. En el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade, tomando Proverbios 17:28, dice: hasta un necio pasa por sabios y guarda silencio. Ella dice: trato de practicar esto cuando estoy en compañía de gente ante la que me siento acomplejada. Bueno, amados, ha terminado este podcast. Recordemos que el devocional se titula Saber quién eres. Recordemos que somos hijos de Dios y esto es un gran privilegio y denotará un gran poder sobre tu vida. Espero que este devocional haya sido de gran bendición y recordemos que lo escribió el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. La voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.